Buenos días, doctor. Perfecto. ¿Cómo están? Bueno, la clase de hoy día la quiero dedicar a poder discutir algo acerca de la lectura. Tenemos una publicación que es un informe acerca del desarrollo de Bolivia de 1952. Es decir, que hace 62 años tenemos ese informe y mi interés en detenerme tanto en el control de lectura como en el resumen que les he pedido que haga porque sus controles de lectura no estaban muy bien, era primero, más allá de la calificación, más allá de la nota, tratar de detenernos a explorar y a discutir algunos elementos centrales vinculados al desarrollo de Bolivia. Entonces, es para mí central e importante tratar de ver cómo se configura la economía nacional y cuáles han sido aquellos limitantes y problemas de desarrollo que han incidido en el freno para no poder encaminarse como una economía desarrollada. En este sentido, quiero dedicar esta clase a una discusión y un debate con ustedes para que desde su óptica y desde su punto de vista me den aquellos aspectos y elementos centrales que les ha llamado la atención en la lectura. Entonces, por favor, Daniela Luna. Daniela, quiero que por favor me indiques qué elemento central de la lectura te ha llamado la atención. Daniela Luna, ¿está? Ok. Entonces, Carlos Gustavo Averanga Mamani. Carlos Gustavo Averanga Mamani. Buen día, licenciado. Aquí estoy. Carlos Gustavo, contame, ¿qué rescatas de la lectura? Bueno, la lectura desde un principio nos habla, ¿no?, cómo Bolivia va pasando por todos los problemas económicos, tanto ya sean estructurales como en su forma de medir, ¿cómo se diría? En su forma de medir la producción. Vemos que la minería fue uno de estos sectores que más destacó, a pesar de que en Bolivia muy poca población se dedicaba a esto, pero su producción daba mucho más valor que los demás sectores. También se habla de que la agricultura siempre fue un sector que se quería potenciar, pero nunca se llegó a este caso. Además de que la mayoría de las personas se dedicaban a esto exclusivamente para su propio bien. Otro sector que surgió después de la minería fueron la explotación de hidrocarburos. ¿Qué elemento rescatas central, estimado Carlos Gustavo, importante como problema para el desarrollo de Bolivia? La baja industrialización de minerales. Ok, Carlos Gustavo, muchas gracias. Todas sus participaciones son calificadas, así que por favor tomen en cuenta eso. Doctor. Alfredo. Sí, licenciado, yo he podido encontrar también algunos puntos importantes, como por ejemplo en el sector industrial, ¿no? Más que todo. Ya. Ahí, por ejemplo, faltaba un poco lo que es, o faltaba en una gran parte la parte de la especialización, ¿no? Porque si producíamos ciertos bienes o exportábamos, pues no teníamos la maquinaria suficiente, y si teníamos, pues no había personal especializado en eso. Y lo otro también es que, por ejemplo, en el siglo pasado, los presidentes creo que tenían en cuenta o sabían muy bien que el talón de Aquiles de aquí de toda Bolivia era pues el sector de la agricultura, cosa que en este siglo que estamos ahora se ha empezado a perder, ¿no? Y excelente. También, sí, eso, y también te muestra cómo, por ejemplo, el sector del transporte, respecto a las tarifas, no tiene un aporte bastante fuerte, ¿no? Porque en esos tiempos no tenemos ciertas
carreteras que estén entrelazando todo el país. Y también se puede mencionar, por ejemplo, la parte de la energía, que más que todo se ha utilizado para lo que son el sector minero, ¿no? Porque en ahí es donde se consumía más. Eso es lo que puedo aportar, licenciado. Alfredo Alanoca, ¿cuál es tu otro apellido para registrarte, por favor? Alanoca Argollo, licenciado. Perfecto. Gracias, estimado Alfredo. Erika Rojas. Después Osman. Primero Erika Rojas, por favor. Estoy bien, doctor. Gracias. Erika Rojas. Ok, ahora sí, Osman. Erika parece que no quiere estar en la clase. Osman, adelante, por favor. Sí, doctor. Uno de los puntos, ¿no?, que más me ha parecido interesante era en sentido en el que se puede hacer algún incluso paralelismo con la época en la que Bolivia era el segundo productor de estaño a nivel mundial y básicamente todas las exportaciones se sustentaban en la cuestión del estaño, donde internacionalmente el precio de este mineral había crecido de forma muy interesante. Y entonces, claro, había muchos ingresos en sentido del estaño, pero lo que en la lectura se evidenciaba con los cuadros, con la estadística, era que ese capital, ese ingreso que teníamos, no había sido utilizado de la forma correcta. Entonces yo lo relacionaba mucho, ¿no?, con los pasados 14 años donde ingresó mucho dinero por cuestiones del gas, por la bonanza económica, pero claro, no teníamos un norte marcado para marcar un desarrollo real, porque en esa época, claro, el desarrollo fue incipiente y fue pequeño en el sector minero, pero claro, otros aspectos como la agricultura, como el comercio, como el transporte, seguían quedando relegados. Y lo peor era que esta burguesía minera, todo el dinero que recibía, todas las utilidades que tenía, la gastaba en productos extranjeros, ¿no? Ni siquiera dinamizaban la producción nuestra de otros productos como alimentos, manufacturas, entre otros. Entonces, relacionando ese periodo del siglo pasado con los últimos 14 años, yo en lo personal he encontrado un paralelismo, ¿no?, de que hubo muchos ingresos, pero no se sabía qué hacer con esa plata. Incluso en la misma lectura se dice, si se hubiera tenido un norte, si se hubiera tenido unos objetivos reales a mediano y largo plazo, Bolivia hubiera sido otra, porque los ingresos de esa época definitivamente eran muy elevados, era una bonanza muy importante. Pero claro, después ya de esos años, el gobierno, al verse en apuros, trata de aumentar los impuestos, trata de hacer una y otra cosa, pero ya era tarde, ¿no? Porque ya llegó el crack del 29, también estaba la cuestión de la guerra del Chaco, y bueno, Bolivia había perdido nuevamente una oportunidad histórica para alcanzar un desarrollo real. Gracias, querido Osman. Rojas Mariaca apellidas, ¿no? Para que te registre. Sí, doctor, Rojas Mariaca Osman. Perfecto. Una de las cosas que menciona Osman, y bueno, de alguna manera lo ha hecho Alfredo, es el tema de que es muy importante tener una agenda del desarrollo, una agenda de prioridades. Mañana vamos a ir a votar nosotros, independientemente de qué candidato nosotros queramos votar. No me importa que voten por cualquiera, lo que sí quiero que ejerzan su voto es que ninguno de los candidatos tiene una perspectiva clara de lo que va a significar administrar un país sin plata. Es muy importante, digamos, tratar de ver que a lo largo de la historia de Bolivia, estamos hablando de que el paper es de 1958. De 1958 al 2020 hay 62 años de diferencia, más de medio siglo y 12 años más han transcurrido de ese informe. Muchos de los economistas que han participado de ese informe ya no viven, porque la CEPAL invitó a los economistas más importantes de América Latina para que hagan informes país, cuando la CEPAL estaba empezando a trabajar. Entonces, una de las cosas que nos ha faltado y nos falta hoy día es el norte en términos de la agenda de desarrollo que tenemos
para los siguientes años. El gas ya ha cumplido su ciclo, la minería ha cumplido su ciclo, el litio, faltan todavía muchas décadas para que el litio se convierta en un importante proyecto de generación de ingresos. El sector agrícola está abandonado, no hay perspectivas en el tema de la industrialización. Entonces, es muy revelador el informe y es por eso que me he detenido 2 clases, una para el control, otra para el resumen y esta tercera clase para que entendamos el significado de esa lectura. Entonces, realmente hay una preocupación importante en el que 6 décadas después seguimos hablando de los mismos problemas y no hay básicamente un cambio sustancial y relativo al orden de cosas del manejo de la economía del país. A ver, ¿qué nos va a decir Jonathan Saca-Quispe? Jonathan. ¿Me escucha? Te escucho perfectamente. Bueno, lo que yo estaba viendo es acerca de la intención minera, el que no podía integrar, o sea, de manera fiel el oriente con el occidente y desde mi punto de vista para el desarrollo, ese ha sido un problema para Bolivia, que no tenía esa integración en medios de transporte y en medios de comunicación. Ese ha sido un obstáculo. Perfecto, Jonathan. Quédate ahí, por favor. Ya te anoto tu participación. Una cosa que es muy importante que Jonathan menciona, que es de manera importante, es el tema de la infraestructura. En el tema de la infraestructura, por favor, Arquímedes, que no tienes audio, respóndeme cómo incide la infraestructura al desarrollo de Bolivia. Respóndeme, por favor, por el chat. Me dices que no tienes audio. Quiero ver tu opinión y la voy a leer, por favor. Entonces, un elemento central e importante que hay que considerar y hay que tomar en cuenta es el relativo. Espérenme un segundito, por favor. Es el relativo a la infraestructura. La amplia geografía de Bolivia, mezclada básicamente con las distancias extremas de los centros poblados o los centros de la población, ha sido un elemento principal que ha sido el rezago para el desarrollo. El Banco Mundial establece que las poblaciones o los centros rurales que se dedican a la artesanía, a los textiles o a la venta de productos agropecuarios, mientras más cercanos estén a los mercados, mejoran su condición de pobreza. Entonces, la infraestructura también ha sido un elemento que ha rezagado en términos de desarrollo a nuestro país. Veamos Arquímedes qué nos dice. Arquímedes nos dice que el problema de la economía boliviana también fue el poco interés de innovar y desarrollar nuestras propias herramientas productivas. Una de ellas es tanto del sector agrícola, de la agricultura, la minería y activar la propia manufactura. No optimizamos nuestras actividades productivas, como también el interés fue llevada hacia afuera. Ok, Arquímedes, anoto tu participación. Y yo creo que también el tema de la innovación es un tema a destacar. Imagínense ustedes en la agricultura, nuestra gente del área rural es gente pobre, gente que no tiene posibilidades de generación de ingreso y la agricultura es un elemento central para poder sacar a la pobreza a mucha gente que vive y está concentrada en el área rural. Pero básicamente siguen ejecutando sus tareas agrícolas con el arado de egipcio, de madera. No hay una innovación en términos en las prácticas, ni tampoco ha ingresado inversión importante al tema de la agricultura. Entonces es algo que nos tiene que llamar la atención y nos tiene que de alguna manera tratar de
pensar que también el tema de la innovación, el tema de la infraestructura y el tema de la industrialización son temas importantes de agenda para resolver. Pero a ver, veamos qué nos dice Laura Salinas. Adelante, Laura, por favor. Laura, por favor, ¿estás ahí? Ok. Joel David Plata Choque. Joel, ¿qué me puedes mencionar, por favor, adicional a lo que estamos debatiendo? El tema central es por qué Bolivia no ha conseguido el desarrollo hasta el día de hoy. Buenos días, licenciado. Sí. Bueno, mi opinión y partiendo también en base a la lectura que teníamos, ¿no? Considero que Bolivia no ha podido alcanzar el desarrollo, primeramente porque ha nacido con muchas dificultades, esto desde que se convirtió en Bolivia, y ya hablando del siglo XX, de 1950 o un poco más antes, las constantes guerras, inestabilidad política que ha habido, ha generado mucha debilidad y mucha incredulidad por parte de la gente para que se pueda lograr este desarrollo. Otra razón igual es que si bien Bolivia tenía mucha riqueza en lo que se refiere a los minerales, el desarrollo, por así decirlo, ha sido impulsado más que todo a esos sectores. Las ciudades mineras eran las más desarrolladas tal vez en Bolivia y la acción que había era solamente para poder llevarlos a los puertos, para que puedan sacar los minerales. Esa ha sido una de las razones por las que no se ha podido tener desarrollo y por las que también se ha perdido bastante de territorio aquí en Bolivia. Excelente. Josafat Segales. Doctor, muy buenos días. Yo la verdad no soy de su clase, soy oyente. Mil disculpas, doctor. Pero Josafat, tienes criterio, ¿no? Tienes punto de vista. Entonces, gracias por acompañarme, Josafat, por estar conmigo y dedicar tu tiempo a mis lecturas. Pero independientemente de que no seas de mi clase, quisiera saber, con lo que todo estás escuchando, estás participando de mis lecturas, ¿cuál es el problema del desarrollo en términos de nuestro país, desde tu óptica, Josafat? Doctor, yo leí algunos libros donde mencionaba uno de esos libros que el problema era el dualismo estructural que tiene nuestro país. Ajá. ¿A qué se refiere dualismo estructural para tus compañeros, por favor? Dualismo estructural es que tiene una doble estructura, una estructura que es pobre, o sea, que no es avanzada, no es tecnificada, y la otra que sí es tecnificada. Entonces, eso señalan como un problema para el desarrollo de nuestro país. Perfecto. Pero bueno, hay una parte, la mayor parte de lo que mencionas es que Bolivia cuenta con la no tecnificación en casi todos los sectores, ¿no? Claro, sí. La parte tecnificada es minoría en nuestro país. Y la tecnificación, Josafat, ¿a qué está vinculada? ¿Cuál es la relación que hay con la tecnificación? La tecnología en nuestro país, o sea, en nuestro caso ahorita altamente tecnificada es la industria del gas. Ya. Una de las cosas que está vinculada a la tecnificación, tecnología está bien, como dice Josafat, pero el tema central es educación, señores. El tema es la educación y básicamente en Bolivia tenemos problemas con la calidad educativa en casi todos los niveles. Tenemos un nivel superior en donde los docentes dejan mucho que desear en cuanto al nivel de conocimiento que imparten a sus estudiantes. Por otro lado, los docentes no realizan investigación. Mis compañeros en Alemania, que eran profesores de universidades africanas, uno diría en el África el nivel de la calidad educativa debe ser menor. Sin embargo, hay universidades que en el África, para ser docente, se tiene que tener un número mínimo de publicaciones en revistas y journals especializados. Entonces, la investigación permite la profundización del tema
y permite también que los alumnos tengan un cierto nivel. Educación, innovación, tecnificación es un problema también vinculado al tema del subdesarrollo de Bolivia. Gracias, Josafat, y gracias por acompañarme. Pero José Manuel Vargas Salinas, ¿qué me comenta al respecto? ¿Hay algo nuevo que me quieras comentar, por favor? José Manuel Vargas Salinas. Ajá. Excelente. Quédate ahí, José Manuel. Te anoto, José Manuel Vargas Salinas, es tu nombre completo, ¿no? Me quedo aquí en la parte de José Manuel porque de alguna manera menciona un elemento central. Hace 62 años, ese informe, esa investigación, nos mencionaba que de alguna manera nos dedicábamos a la exportación de minerales, fundamentalmente estaño, y dejábamos crecimiento de otros sectores que pudieran haber sido importantes para Bolivia. El caso del sector agrícola, el caso del sector textil, del sector industrial, etc. Entonces, la manera de administrar, la forma de canalizar recursos y generar recursos de un solo sector en desmedro del desarrollo o del avance de otros sectores genera asimetrías. Esas asimetrías que se generan al interior de la economía establezcan que de manera cómoda nos dedicábamos a exportar estaño, recibíamos ingresos por los altos precios en los mercados internacionales, pero en desmedro de aquello dejábamos abandonados al sector industrial, al sector agropecuario o a otros sectores en la economía. Desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de la teoría clásica de la administración, la manera y la ineficiencia administrativa al dedicar recursos solo a un solo sector ha generado una penalidad en el largo plazo. Esa penalidad se refiere a que en momentos en los que los precios de los minerales no han estado a favor o no han sido altos, básicamente han determinado que hayan crisis económicas en nuestro país. Y si nosotros hubiéramos desarrollado otros sectores de la actividad económica, como el sector industrial, el sector agrícola, la crisis y la caída de los ingresos se hubiera atenuado. Pero lamentablemente, como caen esos ingresos, no tenemos otra opción de generarlos, lo que generan es una crisis desde el punto de vista fiscal, tanto en cuenta corriente y en cuenta capital de la balanza o del balance de pagos. Entonces, ese es un elemento central que hay que considerar y hay que tomar en cuenta. Entonces, las administraciones gubernamentales del pasado han tenido una deficiente administración y es algo que en economía se conoce desde kinder, una mala asignación de recursos. Es decir, nos hemos dedicado a la minería en desmedro a generar en otros sectores vacíos y esos vacíos se pagan caro. No hemos aprendido tampoco la historia, porque en los últimos 14 años también nos hemos dedicado al sector hidrocarburífero, porque la minería
ya dejó de ser importante para Bolivia por los bajos precios con los que ha estado contando. Entonces tenemos centros mineros abandonados, mineros que han quedado desempleados, migración de los centros mineros hacia los centros urbanos, y por el otro lado tenemos otros sectores que no han sido apoyados con la distribución del excedente. Entonces, lo mismo ha pasado hace 14 años, hemos recibido muchos ingresos del gas, ha habido una bonanza extraordinaria de recursos, pero igual, la gran tarea era la industrialización y no hemos industrializado absolutamente nada. Hemos comprado maquinaria y equipo para la generación de empresas públicas, pero la mayoría de ellos al día de hoy están deficitarias. Voy a pedir, por favor, a Anaís Pereira. Marco, espérame un ratito, por favor. Anaís Pereira, que me comente algo acerca de su visión sobre lo que estamos discutiendo. Adelante, Anaís, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Bueno, yo he enfatizado en un elemento que también me parece central, que menciona en la lectura, que es sobre la inflación, y ahí lo distingue por épocas. Y bueno, la primera, del 32 al 52, lo que ya habían dicho, ¿no? Que la característica fue que por la importación de armamentos existía déficit. Del 44 al 45 destaca un nuevo factor, que es la creación de instituciones como el Banco Agrícola, la Corporación Boliviana de Fomento, más posteriormente Yacimientos Petrolíferos Bolivianos, el Banco Minero. Y yo quería rescatar de esto que también algo que afectó al desarrollo fueron los diferentes déficits que se dieron en las cuentas internacionales, más que todo porque el Banco Central asumió las obligaciones para con estas nuevas instituciones. Perfecto. Me quedo contigo ahí, Anaís. ¿Cuál es tu segundo apellido, por favor? Pereira. Anaís Pereira Condori. Perfecto. Gracias, Anaís. Te anoto. Marco Wilson, nos querías comentar algo acerca de la lectura. Adelante, por favor. Y buenos días, doctor. Continuando con lo que usted estaba diciendo acerca sobre la minería y del informe que presentaba, desde que el aparato estatal empieza a controlar las minas o administrar las minas, se da una bonanza, pero también desde ese momento no se da descubrimiento de nuevas vetas, así tan importantes como de esa época, para abastecer ese mercado. Excelente, Marco. Quédate ahí. Te anoto, gracias. Una de las cosas importantes también, chicos, que hay que mencionar es el tema de la inversión en los proyectos que nos están dando de comer. En este caso, minería e hidrocarburos. Y Marco identifica un elemento central que es la prospección y la exploración. Exploración y prospección son dos elementos que hacen al sector minero y al sector hidrocarburífero. Hablando en sencillo, es básicamente buscar vetas del mineral y estimar su cuantía en términos económicos. En el caso del sector hidrocarburífero, encontrar bolsones de gas debajo de la tierra y estimar su nivel económico, su cuantía en términos económicos. Lamentablemente, ninguna administración gubernamental, llámese Morales, llámese Paz, llámese Banzer, de las diferentes administraciones gubernamentales se han preocupado por la prospección y la exploración, tanto de nuevas vetas como también de reservas hidrocarburíferas. En el caso del gas, ya les he mencionado que estamos explotando por más de 40 años en los mismos campos gasíferos. Si ustedes leen el capítulo de hidrocarburos de Mauricio Medinaceli en el libro de Un siglo de economía en Bolivia,
ustedes se van a dar cuenta que lastimosamente es como si nosotros quisiéramos sacar gas o exprimir el jugo de naranjas ya exprimidas. Cuando hacemos un jugo de naranja, cortamos una naranja por la mitad, exprimimos el jugo y sale mucho líquido. Pero llega un momento en que ya no sale, o sea, nos cuesta, tenemos que presionar más, tenemos que aplastar la cáscara de la naranja para que salga más jugo. Yo les digo, la mala noticia para el presidente que sea elegido el día de mañana es que va a tener que vender gas de pozos que ya han sido exprimidos. Y para hacer prospección y exploración se necesita mucha inversión. En el caso de los centros mineros es exactamente igual. Entonces es algo que llama la atención y también es un freno para el desarrollo. Están hablando ahora de litio. Ya les he mencionado que el proyecto del gas ha sido un proyecto de más de 40 años de maduración. Y Evo Morales ha llegado a la administración gubernamental a implementar el proyecto. Y lo que él ha tenido es que ha ganado la lotería y ha empezado a recibir recursos de ese proyecto que lo empezó un dictador, Hugo Banzer Suárez, y ya les he contado la historia. Ahora, la persona que gane el día de mañana, cualquiera, sea el Arce, sea el Camacho, sea el Carlos Mesa, que son los tres, digamos, que están ahí luchando más, Carlos Mesa y Arce, cualquiera de los dos, va a tener una economía sin ingresos, va a seguirle afectándole el coronavirus, consecuentemente va a encontrar una economía en recesión, caída de los ingresos y ciclo económico mundial en desaceleración. Entonces no lo va a tener fácil. Pero quiero que Brañez Castellón, Denise del Carmen, me comente algún aspecto central al respecto. Adelante, Denise, por favor. No se te escucha bien, por favor, Denise. Ok, Denise, te sugiero que me escribas al chat, por favor, tu respuesta. Seguramente es tu conexión de internet que no se escucha bien, pero escríbeme en el chat y voy a registrar tu participación. En vez de ella, por favor, Ángela Becerra me puede comentar algo más al respecto. ¿Qué de importante ha mencionado en la lectura? Buenos días, doctor y compañeros. Bueno, un aspecto importante que rescato de la lectura para responder al tema central de por qué Bolivia no ha conseguido desarrollarse es la mala administración que ha existido en toda Bolivia, en toda la historia de Bolivia. Para hacer contexto, puedo citar lo de los auges que ha tenido Bolivia en la minería tanto del estaño y posteriormente de la plata. En estos auges Bolivia ha recibido muchos ingresos, pero no los ha sabido administrar bien. La ineficiencia, la administración ineficiente de los recursos ha dejado a otros sectores de la economía de Bolivia abandonados. Y estos ingresos solo han sido que Bolivia, entre comillas, pueda crecer por un corto periodo de tiempo. Y también lo mismo hemos visto en esta época de bonanza del 2014. Y en lo que yo me quedo de la lectura es que todos los gobernantes que ha tenido Bolivia no han tenido la capacidad suficiente para que Bolivia pueda desarrollarse y crecer. Excelente, Ángela. ¿Cuál es tu segundo apellido, por favor? Ángela Becerra. Ángela Michelle Becerra Pilco. Perfecto, muchas gracias. Ángela toca un tema central.
y es un tema de la gestión, es un tema de la administración. Estamos administrando, o sea, un gobierno se lo tiene que considerar como una administración gubernamental. Administra ingresos por tributos, llámese impuestos y tasas o contribuciones especiales. Administra ingresos por exportación, ya sea por minerales, hidrocarburos o productos no tradicionales. Administra también instituciones públicas. En el caso de Evo Morales, ha creado y administrado empresas públicas. Entonces, algo que menciona Ángela es que ha habido una mala administración de la mayoría de los gobiernos, yo diría de la totalidad, con salvadas excepciones. En el caso de la era Morales, Morales ha recibido mucha cantidad de dinero. Es como si Morales hubiera recibido el gordo de la lotería, sin embargo, se chupó la plata. De la misma manera, Banzer, en 1974 al 78, recibió la lotería también como Evo Morales, y Hugo Banzer Suárez se chupó la plata, es decir, despilfarró. En el caso de Morales y Banzer, algo que tienen en común es que incrementaron la deuda externa, los niveles de deuda se dispararon. También hubo un mal manejo de recursos. Imagínense, en la época de bonanza de Hugo Banzer Suárez, el proyecto de infraestructura más grande que tenía toda Bolivia era la autopista La Paz-El Alto. Por Dios. O sea, en países que se respetan, eso no se llama autopista. Es un trecho sumamente corto de La Paz-El Alto de infraestructura, y en ningún caso podría llamarse autopista. Sin embargo, en la administración de Hugo Banzer, la empresa constructora que se encargó de la construcción de la autopista La Paz-El Alto fue la Bartos, que estuvo inmersa en muchos casos de corrupción. Vean, para un tramo tan cortito de conexión entre el Alto y la ciudad. En el caso de Evo Morales tenemos muchos ejemplos que también mostraron una mala administración de recursos, despilfarro y básicamente una mala gestión en el tema de la distribución. También podemos mencionar que en el segundo gobierno de Víctor Paz Estenssoro en los 50s también tuvimos bonanza y también fue mal utilizada. Esa bonanza no sirvió, por ejemplo, para la infraestructura caminera. A inicios del siglo XX, tuvimos entre 1900 a 1925 también bonanza, en este caso de estaño y de caucho. Estábamos entrando a inicios del siglo XX, en el 1900, en la revolución del automóvil. Es decir, dejábamos a inicios del siglo XX la introducción del automóvil y todas las fábricas a nivel mundial empezaron a demandar estaño para partes y piezas y para aleaciones de minerales y materiales para la elaboración y la construcción de los automóviles, pero también caucho fue el otro elemento importante, el otro elemento importante en la elaboración. El caucho servía para las llantas de los automóviles, para las correas que estaban vinculadas al motor, y hubo un boom y una bonanza también por ese producto de exportación. Sin embargo, algo que destaco de Ángela y que menciona es que hemos administrado mal los bolivianos esos ingresos que hemos tenido. Los hemos despilfarrado, los hemos concentrado en determinadas actividades. En muchos casos ha habido corrupción. Entonces nos estamos dando cuenta que para que los países alcancen el desarrollo es una colección de cosas que necesitan hacerse bien. Se necesita buena inversión, se necesita no corrupción, se necesita hacer prospección y exploración en sectores importantes, se necesita equilibrar el presupuesto, se necesita eliminar déficits en cuenta corriente y en cuenta capital. Es decir, que el desarrollo es una colección y una suma de actividades positivas.
Veamos qué nos dice Denise. Denise nos dice que algo que le llamó la atención fue la falta de censos y estadísticas, por lo que no se podía realizar un buen análisis, algo que es fundamental para conocer la situación económica de un país. También mencionar la falta de tecnología que limita el desarrollo en sectores como la minería y la agricultura. Gracias, Denise, muy acertado. Y el tema que es bien importante, y nosotros los economistas nos chocamos con el tema al hacer nuestras investigaciones, es el tema de la información. Es bien importante que ustedes, para que no les digan eres de la derecha o eres de la izquierda, eres del MAS o eres de Mesa, cuando hagan sus investigaciones, por favor háganlas con dato. Y una de las cosas que es muy importante es que lamentablemente en Bolivia la escasez de los datos es algo generalizado. Debemos de manera importante generar bases de datos y datos acerca del comportamiento de la actividad económica. Es algo que hace falta. Yo, he tratado de generar algunas bases de datos que se las voy a pasar para que ustedes puedan hacer algo de análisis. Y es bien importante no hablar de memoria, digamos. Es bien importante hacer una referencia o referir datos para el análisis. El otro elemento que señala Denise también es el tema de la tecnología. Pero dejemos que Josué Efraín Bautista nos pueda explicar su punto de vista. Adelante, Josué, por favor. Buenos días, doctor. ¿Me puede escuchar? Te escucho perfectamente. Perfecto, muchas gracias, doctor. La lectura, la verdad, me ha encantado. Ha sido realmente muy nutrida. Muy reveladora. ¿Verdad, doctor? Yo sentía que este documento era mucho más actual, por eso he recurrido a buscar realmente qué año se había publicado, porque sentía que la historia se estaba repitiendo y que al leerlo solo podías reemplazar la palabra estaño por el petróleo y podías estar viendo noticias de este año. Entonces me han llamado la atención muchos elementos de esta lectura, un análisis totalmente integral, hasta nos muestra cuántos trabajadores tenía determinadas industrias. Creo que los puntos más resaltantes son los problemas de la agricultura, de la energía, como vemos que la industria nacional, que si bien era incipiente, tenía que depender de las importaciones de materias primas para poder producir, como nuestra producción nacional no podía suplir las materias primas, los problemas de la energía, que no podíamos suplir la demanda interna de energía eléctrica, teníamos que recurrir a medidas antieconómicas. Pero creo que lo más resaltante en este punto es la débil institucionalidad que tenía nuestro país y que aún hoy posee. Ya lo mencionaba Denise a través de las fuentes de información, y algo que nos planteaba la lectura era una programación seria del desarrollo, ¿no? Así es. Ahí quédate, por favor, Josué. Un tema central que has mencionado es la programación para el desarrollo, y eso es la agenda económica que tienen que tener las administraciones gubernamentales. Yo digo, mañana los candidatos que van a ser elegidos tienen una agenda específica de problemas a tratar. Yo he hecho un análisis, les he pasado a ustedes, hemos analizado con el INESAT los programas de gobierno con líneas temáticas importantes, les he pasado para que ustedes puedan bajar. Hemos analizado empleo, crecimiento, pobreza, temas legales, salud, hemos analizado temas tributarios. Entonces, de lo que les he pasado, hemos visto las deficiencias que tienen los programas de gobierno de los que se van a presentar a las elecciones el día de mañana. Pero algo que llama la atención a lo largo de la historia económica de Bolivia es la débil institucionalidad. Institucionalidad, básicamente, como dice Acemoglu, importa. Institutions matters, es decir, que hay una importancia de las instituciones para el desarrollo. Instituciones de largo plazo que no vean la coyuntura política para poner a sus partidarios en la administración gubernamental. Instituciones son las leyes, los decretos, el cumplimiento de la ley.
Algo que fortalece la institucionalidad es el Estado de Derecho, la baja conflictividad, elementos centrales que están ausentes en la manera de hacer economía para el caso boliviano. Pero dejemos que Daniela Luna también nos dé su punto de vista. Adelante, Daniela, por favor. Licenciado, buenos días. ¿Me puede escuchar? Perfectamente, Daniela. Okay. Licenciado, yo al leer el informe que nos dice de la CEPAL, hice bastantes sesiones a lo que era el libro de Un siglo de economía en Bolivia, de su autoría, y bueno, vi bastantes relaciones. Para empezar, la CEPAL ve el mismo problema de la dispersión de la población y que el 70% de esa población que era indígena, que vivía en otros lados, para empezar, formaba parte de un mercado interno y con eso justificaba la falta de desarrollo de ciertos productos, porque los campesinos que vivían en haciendas feudales no participaban de este mercado, no iban a comprar su ropa, directamente ellos hacían su propia creación de sus vestimentas, entonces no había un mercado como para que se desarrolle otros tipos de industrias, y por eso el principal ingreso de lo que era el Estado era recaudación, y esto la mayoría de los años ha estado con déficit fiscal. Otra cosa que me llama la atención es que a pesar de que el principal ingreso de país era lo que era la minería y posteriormente fue lo que es el petróleo, en un momento solo representaba el 40% del interno bruto, y a pesar de eso seguía siendo la estrella de Bolivia, y no ha habido una reinversión a otros sectores, sino al mismo sector, y por el mismo hecho de que el gobierno no hacía ni ponía ninguna política para incentivar que los capitales se queden ahí como menores tasas de interés, otro tipo de inversiones, hacía que se escapen los capitales, y también de esa manera de disminuir los niveles de inversión. Muchos países han debido a crisis de inversión. Me quedo contigo con esa idea y paso por favor a Edson Acarapi. Edson, adelante por favor. Gracias, Daniela. Daniela, ¿cuál es tu segundo apellido? Luna Zárate. Perfecto, te anoto entonces. Edson, adelante por favor. Edson Acarapi. Doctor, Sí. La lectura menciona que uno de los problemas era que el mercado interno era muy pequeño, y también indican que a pesar de que la minería era una fuente de ingresos tan grande, solo proporcionaba el 3% del trabajo en el país. Y estos salarios que proporcionaba eran muy bajos. Y esto se debía a una baja competitividad en el mercado de trabajo, porque los agricultores no ganaban mucho, básicamente. Así que todo esto me lleva a pensar que el problema pudo haber sido también un problema con la redistribución de la riqueza. El gobierno, tal vez por falta de institucionalidad, pudo mejorar el salario mínimo o tal vez proporcionar subsidios a las exportaciones. Yo creo que ese es un problema. Perfecto. Gracias, gracias. Algo que estás mencionando y que me parece importante que lo tenemos que tomar en cuenta es que la minería no generaba empleo. Al no generar empleo, tampoco pagaba buenos salarios. Entonces tenemos que una de las mejores herramientas para reducir la pobreza en un país es dar un empleo al pobre. Pero al dedicarnos al sector de la minería, que no era competitiva, como su anterior compañero menciona, pagaban salarios sumamente miserables. Y el salario, de manera directa, es el ingreso para la persona que regala su fuerza de trabajo. Y al no tener un buen salario, no puede dar bienestar a su familia. Entonces es un círculo vicioso que entrampaba en la pobreza a los mineros. Ahora, desde el punto de vista de la estructura de los sectores de explotación y exportación de materias primas, ya les he mencionado, minería e hidrocarburos son sectores que generan
que son sectores intensivos en tecnología y en capital de inversión. Pero son sectores que no generan empleo, son bajos en la generación de empleo. Entonces, la estrategia boliviana relacionada a empleo digno, empleo que mejore el salario y mejore el bienestar de las familias, no está en minería e hidrocarburos. Está en otros sectores, sector agrícola, sector industrial o sector textil, etcétera. Y las administraciones gubernamentales se empecinan porque es demasiado sencillo continuar con ese patrón de desarrollo. Entonces aquí una de las cosas que insto a ustedes es que de alguna manera ya tiene que llegar el momento de debatir el patrón de desarrollo de Bolivia a futuro. ¿Qué nos queda? O sea, para desarrollar. ¿Va a ser litio? Si es litio, va a ser exactamente en las mismas condiciones que el gas o en las mismas condiciones que la minería del estaño. Y algo que mencionaba, por ejemplo, Josué Efraín, era que parecía que estaba leyendo, dice él, un artículo y si se le cambiaba minería por hidrocarburos, era un artículo de hoy. Exactamente, miren, el estudio que les ha dado a leer, y es por eso que me he querido detener estas últimas 3 clases. La primera con el control de lectura, la segunda en que los resuman y ahora en que discutamos algunos elementos centrales de la lectura, es que seamos conscientes que mucho no hemos avanzado. El estudio fue realizado por los economistas de la CEPAL al momento en que la CEPAL se estaba fundando. Y la CEPAL llamó a economistas de la época a que hagan análisis sectoriales y estudios país. Y ese estudio país es de 1958, hace 62 años. Pero como ustedes han leído la lectura, mucho no ha cambiado la economía del país en sentido cualitativo. Seguimos hablando de que no hay empleo o el empleo es precario. Seguimos hablando que nos hemos concentrado en materias primas y no hemos dejado desarrollo sectorial de otras áreas económicas importantes como es la industria, como es la agricultura. Hemos mencionado también que ese rezago está vinculado también a la pésima institucionalidad, a una ineficiencia en el manejo de los recursos públicos. Si traemos ese análisis al día de hoy, es netamente pertinente. Vean cómo en 60 años, más de medio siglo, nos tiene que llamar la atención como economistas que somos, por qué el país sigue entrampado en ese circuito que no le genera ingresos y que lo entrampa en pobreza. Dejemos ahora que, por favor, Marco Ajopa Vino me responda. Roger, espérame un segundito, por favor. Marco Ajacopa Vino, adelante, por favor. Licenciado, ¿puede volver a repetir la pregunta? Marco, yo decía, ¿qué otro elemento de subdesarrollo también destacas de acuerdo a la lectura? ¿Podría ser una contra, licenciado? Dale una contra, adelante. Para mí, a la lectura que realicé, licenciado, me pareció interesante ver los problemas sociales, que los refería coyunturales, por las revoluciones que existen en los tiempos, licenciado. Me pareció excelente, importante Marco. Porque... Excelente. Seguí, por favor, te escucho. Sí, licenciado, porque en la lectura nos hablaban que las organizaciones sectoriales organizadas fueron un mecanismo, fueron una parte para no generar
desarrollo porque hubieron conflictos sociales y eso achacó a la minería y a la agricultura, mandándoles a tener indicadores de crecimiento muy bajos, licenciado. Es lo que quería rescatar. Excelente, Marco. Tú has mencionado un elemento central: inestabilidad política. Y algo que a los economistas nos molesta es las constantes crisis políticas que inciden a ahondar la crisis económica. El que la economía sea tan inestable es más o menos como un foco, ¿no? Con un foco que está titileando como si fuera foquito de Navidad. Está en que se prende, se apaga, se prende, se apaga. Llega un momento en que ese foco se quema. A eso me refiero con inestabilidad política, las constantes crisis políticas que también han afectado negativamente al país. Y es algo que hay que mencionar. Roger, adelante, por favor. ¿Qué quieres comentar? Licenciado, bueno, buenos días. Quiero hacer un pequeño comentario, ¿no? O sea, haciendo una comparación de la lectura con lo que está pasando actualmente, hemos visto que el proceso de la tecnología básicamente no ha avanzado nada, o sea, la industrialización, ese progreso. Y ahora, muy aparte de que el gobierno también tenga la culpa, porque sí, tienes razón, mi compañero, la crisis política es uno de los grandes factores que no permite avanzar. Así es. También es que la misma población no quiere avanzar. ¿Por qué? Porque ahora mismo estoy en un evento de la Fundación Jubileo, están trabajando aquí en Bolivia de una metrópolis ambiental. Y ahí comentan de que varios profesionales han tratado de incentivar a la tecnología en el medio ambiente y llevan proyectos no caros, o sea, proyectos de 14,000 a 20,000 bolivianos máximo a municipios. Y los municipios, ¿qué dicen? No, aquí tráete proyectos de 1 millón. Entonces, ahí básicamente ya estamos mal. O sea, cualquiera aceptaría un proyecto que sea pues para bien, porque esos proyectos son de colección de agua, mejoramiento para la agricultura y básicamente lo estamos rechazando. Entonces, desde ahí ya se puede decir que cometemos un error. Y por eso es que en este largo tiempo no hemos podido progresar en cuanto a la agricultura. Ahora, otro pequeño comentario, o sea, cambiando de área, usted nos invitaba a los otros eventos donde hablaban del litio, puede ser el futuro progreso de Bolivia. Puede serlo, y daban buenos puntos de vista ahí, o sea, para el progreso. Y básicamente decían de que tendría que ser privatizado para que pueda avanzar. Y pues básicamente tendría que serlo porque por otro lado no avanzaría, ya que tampoco ahora no tenemos dinero para poder hacer inversión. Gracias, George Roger. Voy a dejar que Nicole Riveros Pérez nos acompañe, pero algo que Doris Aruquipa Colque, que tiene problemas de audio, me menciona en el chat, es el tema de la carencia de institucionalidad, la falta de políticas de Estado, y por otro lado, el tema de falta de institucionalidad, falta de políticas de Estado provocan que los ministerios y demás carteras se tornen cambiantes en función de los partidos y autoridades de turno y pierdan en este negativo proceso su razón de ser. Lo contrario sucede en países que han logrado el éxito en la puesta en práctica de sus políticas, tales como Japón, Chile, Corea y entre otros. Entonces, gracias Doris por tu participación. Y Pamela Aliaga menciona que otro problema también importante es el proceso inflacionario, ¿no? Las inflaciones en algunos casos para las economías se dan por el mal manejo de las variables económicas. Y algo que menciona Pamela de alguna manera es que la inflación y la hiperinflación es un problema que ha afectado también la economía.
Gracias por la participación de esas compañeras, las registro y dejo que Nicole Condori nos dé su punto de vista. Adelante, Nicole, ya en el cierre de esta jornada de hoy. Nicole, adelante, por favor. Ya. Sí, buenos días, doctor. Un tema que yo pienso que se ha convertido en un problema que llevamos arrastrando es el tema de la inversión, porque como la lectura nos menciona, por ejemplo, antes incluso de la crisis de 1929, se veía que si bien el país recibía mucho dinero por el tema de la minería, del estaño en ese entonces, todo ese dinero era invertido en otros países y no en Bolivia. ¿Por qué? Porque no había un mercado que pueda comprar, había demasiada pobreza, la gente producía sus cosas en su casa porque no le alcanzaba como para poder disfrutar de estos bienes, ¿no es cierto? Y esa misma gente, por ejemplo, los exportadores, la lectura nos señala que si bien tenían la capacidad de pago, preferían no consumir nada del mercado interno porque no satisfacía en calidad lo que ellos demandaban. Entonces preferían también el tema de las importaciones. Y continuando con el tema de la inversión, eso se ve reflejado en que, por ejemplo, a pesar de que ese sector sí manejaba mucho flujo de dinero, tampoco tenía productividades a nivel de mano de obra competitivas con otras industrias similares de otros países. Siempre Bolivia estaba rezagada en ese sentido. Y bueno, pienso que actualmente igual se podría ver en Bolivia eso de que si bien hay un grupo de gente que sí está muy interesada en querer exportar y todo eso, una vez que tienen las ganancias, siempre ponen como justificaciones el tema de la corrupción, el tema de que no hay una estabilidad jurídica y otros, y para igual de la misma forma sacar ese dinero o esas ganancias y no invertir, digamos, en el mismo país para que para que fortalezca su capacidad, no sé, industrial, de recursos humanos y otros recursos, para que crezcamos como país. Y bueno, eso creo que está relacionado a muchos problemas que ya lo hemos visto, como el tema de la falta de institucionalidad, el tema de la educación, incluso de los valores, creo, porque en muchas charlas siempre mencionan, ¿no?, de que es muy diferente los valores de una persona de Bolivia, por ejemplo, a otra de otro país en donde, por ejemplo, incluso el tema ya de robar o de alzar un objeto es tan delicado que hasta puede representar la muerte, digamos. Ese sería mi punto de vista. Gracias, Nicole. Estamos ante un estudio de 1958 que necesita ser revisado, necesita ser analizado y necesita ser actualizado. Muchas cosas de ese estudio no han modificado ni se han cambiado radicalmente hasta el día de hoy. Por eso es que es un estudio que me gusta mucho presentarlo y todavía siguen presentes los contenidos y el análisis de dicho estudio. El día de mañana tenemos una votación. Al no ser yo político, lo único que les quiero recomendar es que todos vayan a votar, independientemente por el color que quieran. Pueden votar por el rojo, el negro, el azul, el plomo, el anaranjado, el color que quieran. Lo que sí yo les quiero mencionar es que vayan a votar. Eso es para que, digamos, independientemente del que vayan a votar por izquierda o por derecha, ejerzan su derecho democrático y ciudadano al participar en las urnas. Eso sí, con medidas de seguridad, lleven su bolígrafo, utilicen barbijo, pero participen del proceso democrático. Estoy seguro, como economista, que no pertenezco a ningún partido, suba el Arce, suba el Mesa. Ambos van a ver y se van a enfrentar con una economía que no tiene dinero, en la que el ciclo mundial se encuentra en recesión, en la que la gran temática para los siguientes años va a ser la reactivación y generación de empleo digno, y en la que el desafío de la futura administración gubernamental va a ser administrar un país en la pobreza de ingresos, y en la que uno de los principales temas de agenda es cambiar el patrón de desarrollo del país. Necesitamos modificar, necesitamos cambiar la manera en que hemos venido haciendo economía por estas décadas.
y necesitamos industrializar, reactivar y diversificar, pero sobre todo cambiar el patrón de desarrollo de Bolivia. Yo los veo el día jueves y continuamos con nuestras lecturas la siguiente semana, por favor. Que tengan buen fin de semana y que les vaya bien el día de mañana al momento de emitir su voto. Que tengan buen día a todos ustedes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Doctor. Hasta luego.